muchas gracias. Orlando casi ha hecho la mitad de la ponencia, con lo cual me ha ahorrado una parte importante. La verdad es que bueno, yo esencialmente el conocimiento que tengo del Estado de Israel es más bien empírico. Yo he ido, no sé si estoy poniendo aquí esto bien con el... Ahora, ¿puede ser ahora? Mejor. Sí, ahora sí. Yo he estado unas 15 veces en Israel y he estado una media de entre 10 y 15 días, con lo cual aproximadamente debo haber estado medio año de... Es que acá no se oye bien, No ¿me has sé. sentido? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Medio año más o menos he estado allí entre una cosa y otra. Y se termina por aprender mucho. Yo creo que lo bueno de ese país es lo que podemos aprender. Y hace muchos años leí un libro de Rafael Díaz Valar sobre la intrahistoria de Cuba, y en ese libro sobre la intrahistoria de Cuba él le dedicó un capítulo al modelo israelí, al Estado de Israel como un modelo interesante para copiar o para tomar como referencia en lo que podría ser una Cuba democrática. Y yo me preguntaba, oye, ¿cómo podemos coger puntos de semejanza con un país tan exitoso? No ya solamente en lo económico, sino cómo han podido organizar un Estado con una diáspora tan importante a nivel internacional y con todo el conflicto que han tenido en los últimos 60 años, ya 62 años que tiene desde el año 48 que se constituyó el Estado de Israel. Y en ese caso me tomé casi el atrevimiento que con respecto a Cuba había por lo menos 12 puntos de similitud que valía la pena estudiar en el caso de Israel. Y si me permiten, se lo voy a leer rápidamente. El primer punto es la superficie terrestre. Y esto es importante. El tamaño de Israel es un tamaño muy similar al de Cuba. Cuba es más grande que Israel. Cuba es prácticamente la mitad de grande de lo que es Israel. Israel tiene de punta a punta, por decirlo de alguna manera rápida, tiene unos 800 kilómetros, como mucho, de distancia. Cuba tiene casi 1.200 kilómetros de punta a punta. Eso implica que Cuba es el doble del tamaño de Israel, pero proporcionalmente son países pequeños, como para entender en ese criterio el factor tan importante. Israel es un país aislado. El factor de aislamiento también es un elemento de similitud para tener en cuenta. Yo voy a decir los elementos para tener en cuenta como similitudes, para de ahí extraer que pueden ser factores de interés en materia comparativa para lo que podría ser económicamente un modelo para Cuba. Decía que el segundo aspecto importante era el aislamiento geográfico. Evidentemente Cuba es una isla, eso es obvio, pero Israel asimismo es un territorio que, si bien es continental, está aislado. Sí, Israel no tiene relaciones prácticamente de covecindad o coexistencia pacífica, excluyendo a dos países de su sistema fronterizo, Egipto y Jordania. Obviamente Siria y Líbano son países tremendamente hostiles a Israel. Y Egipto también buena parte de su tiempo lo fue, y Jordania igualmente lo fue. Pero son países con los que no existen relaciones diplomáticas. Esto es muy importante. Israel no tiene relaciones diplomáticas con ningún país fronterizo al suyo. Y eso es un factor de aislamiento importante. El tamaño poblacional también es un elemento comparativamente similar. Israel tiene escasamente 7,8 millones de habitantes y Cuba tiene 11, y pico, 11,2 millones de habitantes. Con lo cual hay una enorme similitud en cuanto al tamaño poblacional. El origen de su desarrollo, y ahí está la clave de toda esta ponencia. Israel nace como un país pobre y Cuba sigue siendo desgraciadamente un país subdesarrollado. O sea, ese factor de origen de su desarrollo es muy importante. El segundo, que es un apartado de ese apartado de subdesarrollo, Israel durante la mitad de su existencia del siglo XX es un país esencialmente agrícola, y Cuba, desafortunadamente, hasta el día de hoy sigue siendo un país esencialmente agrícola. Otro aspecto importante es el origen político. Israel surge como origen político, o sea, tiene como origen esencialmente político el socialismo. O sea, hasta el año 1977, desde 1948 hasta 1977,
todos los partidos que dirigen el Estado de Israel es el Partido Laborista. Es un partido esencialmente socialista. Además se define así como tal. El séptimo aspecto comparativamente similar al cubano en cuanto a origen, cuidado, que hoy día de similitud no tiene prácticamente nada. Pero en cuanto al origen, el factor económico de una economía planificada. Israel durante muchos años, hasta prácticamente el año 78-80, toda la economía israelí era estrictamente planificada y estrictamente agrícola, que como bien saben ustedes, la palabra kibbutz viene siendo como una cooperativa agrícola, y todo eso venía con un orden de planificación central muy importante. El sexto aspecto que yo creo que es importante son los famosos enemigos fronterizos, que ya incluso Cuba tiene, o el gobierno de Cuba se irroga, el gobierno castrista que malgobierna Cuba, se irroga la existencia de un enemigo continuo, que es Estados Unidos. Desafortunadamente Israel tiene enemigos reales. O sea, Cuba se irroga enemigos ficticios, pero Israel tiene enemigos reales. Pero el factor de estar rodeado de enemigos es muy importante. El factor, por ejemplo, de identidad cultural. Hay un elemento, alguien decía que el modelo cubano no puede asemejarse al israelí porque en Cuba no hay judíos. Pero hay un factor importante, la cultura cubana es una cultura judeocristiana. No podemos olvidarnos que nosotros no somos ni chinos, ni budistas, ni sintoístas, ni somos del Polo Norte. O sea, la cultura cubana es una cultura judeocristiana que tiene su base esencial y fundamental en principios de origen bíblico, como lógicamente heredado de España. Cuba tiene otro aspecto importante con Israel, que es un país de reciente creación. O sea, Cuba es el país más joven de América Latina, Israel es el país más joven, aparentemente más joven de Medio Oriente, aunque es el más antiguo, es el país más joven de Medio Oriente. Hay otro factor importante que es la dependencia económica. Durante muchos años Israel necesitó de la ayuda económica fundamentalmente de Estados Unidos, que ha sido y fue y creo que sigue siendo hasta hoy, porque a menos que el American Israeli PAC en Washington no cambie su política respecto a Barack Hussein Obama, el gobierno norteamericano seguirá siendo aliado estratégico y económico de Israel. Ha habido mucha polémica, pero evidentemente sigue siendo un país que ayuda a Israel. Israel ya no necesita la ayuda de Estados Unidos. Esto es muy importante. Desde el año 1992, Israel no recibe ayuda norteamericana económica como subvención, para entenderlo. La ayuda de darle a alguien para comer, eso no existe ya en Israel. O sea, Israel no necesita de la ayuda norteamericana. Hay un chiste israelí que venden camisetas en Jerusalén que pone: Estados Unidos no se preocupen, Israel está detrás. O sea, en vez de decir que está al revés, o sea, al revés, es Israel quien está detrás de Estados Unidos para apoyar y ayudar a Estados Unidos. El octavo, noveno punto, porque ya creo que he perdido la cifra de las cantidades que he dicho, es una fuerte presencia militar en la cultura y en las instituciones de Israel. Pero aquí hay un elemento que es similar y muy distinto, porque la presencia militar de Israel en la vida cotidiana no se parece en nada a la presencia militar de Cuba en su vida cotidiana. El ejército de Israel no está para reprimir a su pueblo, está para ayudar a su pueblo. Pero hay una enorme presencia militar en Israel, institucional, eso es fundamental. Y el último punto, que es el 12 que yo tengo en mi lista, es una dispersión poblacional importante, o lo que se conoce como diáspora. Y Cuba tiene, lógicamente, una tremenda diáspora que nos ha permitido, tristemente, tener el apelativo de los judíos de América Latina. O sea que estamos desperdigados por el mundo, sin patria y sin suelo y sin territorio y sin nada. Y ese es el último, digamos, de los puntos similares que aparentemente no existen o no hay similitudes a primera vista, pero sí existen y son, en este caso, significativos. ¿Qué es, y entro ya en materia, qué es lo que permite esencialmente que Israel sea tan distinto y a la vez tan similar? Ya he dicho los puntos en comunes respecto a Cuba. Principalmente porque Israel, cuando surge como pueblo, es un pueblo antiquísimo, obviamente, es el pueblo más antiguo del mundo, vamos a llamarle conocido hasta estos tiempos, y es el pueblo más antiguo que pervive en esa cultura. Por ejemplo, todas
todos los imperios que tuvo la Edad Antigua, todos fenecieron, desaparecieron esencialmente. Y yo me traía una pequeña lista